Michael siempre creyó que el trabajo duro generaría respeto. Pero cuando el director ejecutivo se rió y le dijo a la hija del conserje, Emma, que arreglara la máquina rota solo por diversión, nadie esperaba lo que sucedió después. Emma avanzó en silencio, con las manos firmes a pesar de las burlas. Lo que el CEO no sabía sobre su familia cambió todo en segundos. No fue una simple reparación. Fue un momento que rompió todas las expectativas y reescribió su futuro para siempre. Antes de empezar, dale me gusta a este video y comenta desde donde lo estás viendo. Su apoyo nos ayuda a contar historias más poderosas. Ahora, comencemos. Michael siempre creyó que el trabajo duro y la determinación eran las únicas cosas necesarias para tener éxito. Al crecer en un pequeño pueblo de Ohio, aprendió desde muy temprano que la vida podía ser implacable. Su padre era conserje en la fábrica local. Y aunque el trabajo era humilde, la familia de Michael era orgullosa y honesta. Emma, la hija del conserje, era igual que Michael en muchos aspectos. Tranquila, trabajadora y llena de fuerza oculta. Había crecido viendo a su padre arreglar todo en la fábrica y había aprendido a entender las máquinas del mismo modo que la mayoría de los niños entienden sus juguetes. Sin embargo, nadie esperaba que ella saltara a la fama. Una mañana luminosa en la planta industrial donde Michael trabajaba como asistente del director ejecutivo, reinaba el caos. La máquina más grande de la fábrica se averió y toda la línea de producción se detuvo. El director general, el señor Anderson, estaba impaciente. Los accionistas ya le estaban presionando exigiendo resultados. Los ingenieros se rascaban la cabeza intentando descubrir qué había salido mal. Cuando el señor Anderson vio a Emma allí, tranquilamente, sonrió con suficiencia y dijo en voz alta, «Hija del conserje, ¿por qué no intentas arreglar esto? Es solo por diversión». La sala estalló en risas. Todos sabían que Emma era la hija del conserje. Creían que ella no pertenecía a un entorno de tanta presión. Emma sintió sus ojos sobre ella. Algunos se burlaban, otros dudaban, pero ella no dejó que eso la afectara. Caminó hacia la enorme máquina, con manos firmes y la mente clara. Había visto problemas peores con su padre en casa. Ella sabía que las máquinas hablaban un lenguaje de clics, ruidos y cambios sutiles de marcha. Escuchó atentamente los sonidos de la máquina averiada. Estudió las piezas, sintiendo el metal frío bajo sus dedos, rastreando la causa de la falla. La habitación quedó en silencio. Ahora el director ejecutivo observaba y su sonrisa se desvanecía lentamente. Los ingenieros intercambiaron miradas, pero no se atrevieron a interrumpir. Después de varios minutos intensos, Emma metió la mano en la máquina, giró una válvula oculta, apretó un perno suelto y presionó un interruptor. La máquina volvió a la vida rugiendo, firme y fuerte. Toda la fábrica pareció exhalar. La producción se reanudó y las quejas de los accionistas se transformaron en vítores. El señor Anderson parecía aturdido. Nadie podía creer lo que acababa de presenciar. La hija del conserje había arreglado lo que los ingenieros superiores no pudieron. La verdad sobre la familia de Emma, oculta durante tanto tiempo, estaba a punto de cambiarlo todo. Ella no era solo la hija del conserje. Ella era la hija del mayor inventor del estado. Un hombre que silenciosamente financió y construyó esta fábrica desde cero. El director ejecutivo, Michael, y todos los empleados de repente se dieron cuenta de que habían juzgado a Emma injustamente. La misma persona de la que se habían reído era la razón por la que su empresa podía seguir adelante. La transformación de Emma, de una niña ignorada a la heroína del día, fue completa. Ella no necesitaba la aprobación de nadie porque su talento hablaba más fuerte que sus dudas. El CEO sabía que esto era solo el comienzo de un nuevo capítulo para la empresa y para Emma. Este momento no se trataba simplemente de arreglar una máquina. Fue una lección de humildad, respeto y el poder del potencial oculto. Todas las personas en esa sala recordarían este día durante años.
Habían visto con sus propios ojos cómo la tranquila hija de un conserje destrozó todas las expectativas y reescribió su destino de una manera que nadie vio venir. La historia de Emma apenas comenzaba, pero ya les había enseñado a todos la lección más valiosa de todas. Nunca subestimes a nadie por sus antecedentes o apariencia. El futuro pertenecía a aquellos que se atrevían a demostrar su valía, sin importar de dónde vinieran. La noticia de que Emma había arreglado la máquina se extendió por la fábrica como un reguero de pólvora. Los susurros llenaron los pasillos y los ojos que una vez la habían desestimado ahora la observaban con un respeto renovado. Michael, el asistente del director ejecutivo, apenas podía creer lo que había sucedido. Había visto a muchas personas talentosas ir y venir, pero la tranquila confianza y habilidad de Emma habían asombrado a todos. A medida que avanzaba el día, el señor Anderson, el director ejecutivo, se encontró reflexionando sobre el evento más de lo esperado. La máquina no era un equipamiento cualquiera. Fue el corazón de toda la operación. Verlo volver a la vida gracias a la hija del conserje fue algo verdaderamente extraordinario. El señor Anderson no podía ignorar el impacto que las acciones de Emma tuvieron en la moral y la productividad. Los empleados que habían estado desmoralizados ahora estaban un poco más erguidos, inspirados por su coraje y habilidad. Se dio cuenta de que su despido anterior había sido un grave error. Pero debajo de la superficie, una parte de él sentía curiosidad. ¿Cómo había aprendido Emma tanto sobre maquinaria sin ninguna formación formal? ¿Quién era ella realmente? Esa pregunta lo carcomió todo el día, especialmente después de que Michael mencionara discretamente los rumores sobre su padre. Se decía que su padre no era solo un conserje, sino alguien con un pasado misterioso, un hombre que había ayudado a construir la empresa en secreto. Mientras la fábrica bullía de actividad, Emma regresó tranquilamente a sus tareas diarias. Ella no se jactó de sus logros ni exigió reconocimiento. Su humildad era tan fuerte como sus habilidades. Sin embargo, el CEO decidió que era hora de cambiar eso. A la mañana siguiente, llamó a Emma a su oficina. Entró con tranquila determinación, sin saber qué esperar. El señor Anderson levantó la vista de su escritorio con expresión ilegible. Luego dijo: «Emma, te debo una disculpa. Te subestimé y quiero que sepas que tu talento es necesario aquí. Esta empresa necesita a alguien como tú para liderar nuestro equipo técnico». Emma se quedó atónita. Nadie le había hablado así antes. Siempre había sido la observadora discreta, la que ayudaba entre bastidores. Ahora le ofrecían la oportunidad de ser el centro de atención. Sin embargo, no la aceptó de inmediato. En cambio, dijo: «Gracias, señor. Aprecio tu oferta, pero quiero demostrar mi valía no solo por lo que puedo arreglar, sino porque me preocupo por esta empresa y su gente». Sus palabras resonaron en todos los que escuchaban. Michael, que estaba de pie en silencio junto a la puerta, asintió con la cabeza en señal de acuerdo. Vio algo especial en Emma, una rara combinación de habilidad, corazón e integridad. Durante las siguientes semanas, Emma trabajó incansablemente, aprendiendo cada aspecto de la maquinaria, colaborando con los ingenieros y ganándose el respeto de todos los que conoció. El escepticismo inicial del CEO se convirtió en admiración. Emma no solo arreglaba máquinas, estaba transformando toda la cultura de la fábrica. Una tarde surgió un gran desafío. Una nueva máquina, crucial para la expansión de la fábrica, dejó de funcionar pocos días antes de su lanzamiento previsto. El pánico se extendió por todo el equipo. Los ingenieros estaban desconcertados y el director ejecutivo sintió que la presión aumentaba nuevamente. Sin dudarlo, Emma dio un paso adelante. Ella examinó la máquina con las mismas manos firmes y la mente aguda que habían salvado la fábrica antes. Poco a poco, identificó un problema de cableado complejo que nadie más había visto. Con cuidadosa precisión, reparó el problema y la máquina cobró vida justo a tiempo para el lanzamiento. Esta victoria fue más que un éxito técnico. Fue un símbolo del viaje de Emma,
desde la hija olvidada de un conserje hasta el corazón del futuro de la empresa. Los empleados aplaudieron e incluso el director general se dio cuenta de que su juicio inicial había sido completamente erróneo. La historia de Emma ya no trataba sobre arreglar máquinas. Se trataba de romper barreras y redefinir lo que era posible. Cada paso que daba era una lección de coraje, resiliencia y el poder de creer en uno mismo. A medida que la fábrica prosperaba, los secretos familiares de Emma fueron saliendo a la luz poco a poco. Su padre, el conserje, había sido un reconocido ingeniero que eligió vivir tranquilamente, lejos de los focos de atención. Él había construido los cimientos de la fábrica, pero por razones desconocidas había permanecido en un segundo plano. Ahora, su hija estaba llevando adelante el legado con orgullo y determinación. El CEO y toda la empresa sabían que esto era solo el comienzo de una historia notable, una historia que inspiraría a todos los que la escucharan. La transformación de Emma fue completa. Ella ya no era solo la hija del conserje. Ella era una líder, una solucionadora de problemas y un símbolo de esperanza. La fábrica, antes llena de dudas y división, había encontrado su corazón en el espíritu inquebrantable de Emma. Y mientras el sol se ponía sobre el paisaje de Ohio, una cosa estaba clara. El futuro pertenecía a aquellos que se atrevieron a superar sus circunstancias y cambiar el mundo que los rodeaba. El día en que los talentos de Emma se hicieron innegables fue también el día en que toda la empresa comenzó a cambiar. Los rumores que una vez susurraron sobre la hija del conserje ahora rugieron con admiración y asombro. El piso de la fábrica, que antes parecía frío y dividido, se transformó en un lugar lleno de energía y esperanza. La influencia de Emma se extendió más allá de arreglar máquinas. Ella inspiró a sus compañeros de trabajo a creer en sí mismos, incluso cuando otros los habían descartado. El director ejecutivo, el señor Anderson, que alguna vez se había mostrado escéptico y despectivo, ahora se encontró a sí mismo como partidario y defensor de su crecimiento. Se dio cuenta de que el verdadero valor de una persona no estaba en sus antecedentes, sino en su carácter y determinación. El padre de Emma, el señor Johnson, siempre había sido un hombre tranquilo. La mayoría de la gente lo veía como un humilde conserje. Pero la verdad era mucho más notable. Años atrás, había sido ingeniero en la misma fábrica y había desempeñado un papel vital en la construcción de las mismas máquinas que impulsaban la empresa. Debido a una tragedia que afectó a su familia, decidió alejarse y vivir una vida más sencilla. Emma había crecido viéndolo trabajar hasta altas horas de la noche, arreglando equipos viejos y sin perder nunca la esperanza ni el orgullo por sus habilidades. Su respeto y amor por su padre alimentaron su deseo de demostrar su valía, no solo a la fábrica, sino también al mundo. Una tarde, el director ejecutivo organizó una reunión especial. Quería que Emma compartiera sus ideas para mejorar las operaciones de la fábrica. Cuando entró en la sala de juntas, sintió una mezcla de nervios y emoción. La sala estaba llena de altos ejecutivos e ingenieros, todos ansiosos por escuchar a la chica que había arreglado la máquina imposible. Emma respiró profundamente y comenzó a explicar su visión. Un plan que incluía actualizar sistemas obsoletos, capacitar a los trabajadores y fomentar la innovación en todos los niveles de la empresa. Su voz era firme y su pasión innegable. Cada palabra que pronunciaba captaba la atención de la sala. Pudieron ver que Emma no solo era hábil, sino también reflexiva y estratégica. Los ejecutivos intercambiaron miradas, impresionados por su confianza y perspicacia. El señor Anderson habló por último, elogiando las ideas de Emma y anunciando que la compañía invertiría en su visión. Este momento marcó un punto de inflexión. Emma ya no era solo una empleada o la hija de un conserje. Se estaba convirtiendo en una líder que podría dar forma al futuro de toda la empresa. Pero con esta nueva responsabilidad vino la presión. Algunas personas eran escépticas y todavía persistían viejos prejuicios bajo la superficie. Emma sabía que tenía que trabajar más duro que nunca para ganarse la confianza y el respeto que merecía. Mientras tanto,
La noticia del éxito de Emma llegó más allá de las paredes de la fábrica. Las estaciones de noticias locales comenzaron a cubrir su historia. Una mujer joven de origen humilde que llega a liderar una importante iniciativa empresarial. Las entrevistas y los artículos destacaron su determinación y humildad. La comunidad la celebró como un modelo a seguir, especialmente para las jóvenes que soñaban con romper barreras. La historia de Emma fue más que una victoria personal. Se convirtió en un faro de esperanza para muchos. Recibió cartas y mensajes de personas inspiradas por su trayectoria, alentándola a seguir adelante sin importar los desafíos que le aguardaban. A pesar de la creciente fama y reconocimiento, Emma se mantuvo firme. Continuó trabajando junto a su padre en el pequeño taller de su casa, aprendiendo de su sabiduría y compartiendo sus propias experiencias. Su vínculo se fortaleció a medida que se apoyaban mutuamente a través de los cambios que sucedían en sus vidas. Emma nunca olvidó de dónde venía y usó su plataforma para defender a trabajadores como su padre. Aquellos cuyo duro trabajo a menudo pasó desapercibido, pero cuyas contribuciones fueron invaluables. Un día, una crisis puso a prueba todo lo que Emma había construido. Una nueva máquina de última generación llegó a la fábrica destinada a revolucionar la producción. Sin embargo, durante la instalación, un error crítico amenazó con retrasar todo el proyecto. El pánico se extendió rápidamente mientras los ingenieros se apresuraban a encontrar una solución. El director ejecutivo llamó a Emma inmediatamente. Con tranquila determinación, llegó al lugar y comenzó a examinar el complejo sistema. Ella notó un fallo sutil en el esquema del cableado, algo que otros habían pasado por alto. Pasaron las horas mientras ella trabajaba meticulosamente resolviendo un problema tras otro. Finalmente, cuando el sol se puso en el horizonte, la máquina cobró vida. La fábrica estalló en vítores y la reputación de Emma aumentó aún más. El director general reconoció públicamente su brillantez y dedicación, dejando claro que era indispensable para el éxito de la empresa. Pero para Emma, la victoria no fue solo un reconocimiento. Se trataba de demostrar que el trabajo duro, la inteligencia y el corazón podían superar cualquier obstáculo. Su viaje estaba lejos de terminar, pero el camino ahora estaba iluminado por su coraje y el respeto que se había ganado. La hija del conserje había destrozado todas las expectativas, demostrando que la verdadera grandeza podía surgir de los lugares más inesperados. A medida que la fábrica prosperaba bajo su dirección, la historia de Emma se convirtió en un recordatorio eterno de que, sin importar los antecedentes, la pasión y la perseverancia de una persona pueden cambiar el curso del destino. Aquí es donde comienza la verdadera transformación y lo mejor está por venir. El viaje de Emma estaba llegando a su punto máximo, pero la verdadera prueba de su fuerza y carácter aún estaba por desarrollarse. A medida que la fábrica florecía bajo su liderazgo, se extendieron rumores de cambio por toda la empresa y más allá. Emma no solo había arreglado máquinas y agilizado las operaciones, sino que también había creado un entorno donde cada trabajador se sentía valorado y motivado. Sin embargo, el éxito atrajo escrutinio, y no todos acogieron con agrado el ascenso de la hija de un conserje en un mundo tradicionalmente reservado para ejecutivos y gerentes. Una mañana, Emma recibió una invitación inesperada a una reunión privada con la junta directiva. La sala estaba llena de rostros poderosos, algunos familiares, otros nuevos. Sus expresiones eran ilegibles mientras esperaban su llegada. Emma entró con tranquila confianza, sabiendo que este era un momento crucial. El presidente, el señor Reynolds, inició el debate con una pregunta que tenía más peso del que parecía. Emma, ¿cómo imaginas el futuro de esta empresa y qué papel ves para ti dentro de ella? El corazón de Emma se aceleró, pero contuvo la voz al responder. Veo un futuro donde la innovación se impulse no solo desde la cima, sino desde cada empleado, donde el respeto y las oportunidades se basen en el mérito y la dedicación, no en la trayectoria. Mi función es asegurar que todas las voces sean escuchadas y que cada desafío se afronte con soluciones que beneficien a toda la empresa. La sala quedó en silencio,
pero un lento asentimiento del señor Reynolds sugirió aprobación. Aún así, Emma podía sentir la tensión tácita. Algunos directores se resistieron al cambio por temor a que se alterasen las tradiciones y las jerarquías. Emma comprendió que para ganar su apoyo total se necesitarían más que ideas. Exigiría perseverancia y un compromiso inquebrantable. En las semanas siguientes, Emma redobló sus esfuerzos. Visitó todos los departamentos, escuchando atentamente las preocupaciones y sugerencias. Trabajó codo a codo con ingenieros, técnicos y trabajadores de la línea de montaje, demostrando que el liderazgo tenía que ver con el servicio, no con el estatus. Su dedicación comenzó a disolver barreras y a fomentar una genuina cultura de colaboración. Sin embargo, no todos los desafíos vinieron desde dentro de la fábrica. La noticia de los logros de Emma había llegado a los medios de comunicación, atrayendo una atención pública que era al mismo tiempo una bendición y una carga. Las entrevistas y los perfiles la elogiaron como símbolo de esperanza y cambio, pero también la expusieron a críticos que cuestionaron sus calificaciones y dudaron de su capacidad para liderar a largo plazo. Comentarios negativos y dudas inundaron las redes sociales, poniendo a prueba la resiliencia de Emma. En casa, Emma encontró fortaleza en su familia. Su padre, el señor Johnson, le recordó sus raíces y los valores que los habían llevado hasta allí. «Nunca olvides de dónde vienes, Emma», dijo en voz baja una noche. «El mundo puede intentar definirte por tu pasado, pero tu futuro es tuyo para crearlo. Mantén la cabeza en alto y el corazón más fuerte». Inspirada por la sabiduría de su padre, Emma se negó a desanimarse. Se centró en los resultados y la integridad, dejando que su trabajo hablara más fuerte que cualquier crítica. Poco a poco, los escépticos comenzaron a ver el impacto de su visión. La productividad aumentó, la satisfacción de los empleados se disparó y la reputación de la empresa se transformó en una de innovación e inclusión. Un día, llegó una carta que lo cambió todo. Fue desde la oficina del CEO que se anunció que Emma había sido promovida oficialmente a vicepresidenta de operaciones, la primera hija de un conserje en ocupar ese puesto en la historia de la empresa. El anuncio conmocionó a toda la industria y encendió la esperanza en muchos otros que se habían sentido ignorados o subestimados. El ascenso de Emma fue más que un triunfo personal. Fue un testimonio del poder de la perseverancia, la humildad y el talento. Demostró que, sin importar el origen de uno, se pueden romper barreras y los sueños hacerse realidad con trabajo duro y fe en uno mismo. Mientras Emma se encontraba frente a su nuevo equipo, lista para liderar con visión y compasión, sabía que el viaje estaba lejos de terminar. Todavía quedaban batallas por librar, obstáculos que superar y barreras que derribar. Pero por primera vez, no estaba sola. Ella llevaba las esperanzas de muchos en el respeto de aquellos que alguna vez habían dudado de ella. La hija del conserje se había convertido en un faro de cambio, demostrando que la grandeza no tiene que ver con donde uno empieza, sino con donde uno elige ir. Su historia era ahora un legado en ciernes que inspiraría a generaciones futuras. Y cuando las puertas de la fábrica se abrían cada mañana, el zumbido de las máquinas resonaba no solo con energía, sino con la promesa de un nuevo amanecer.